Saludos a todos. Bueno, aquí comienza el séptimo video de la filosofía hermética. Es una serie que en este canal hemos comenzado sobre el libro del Kybalión de Tres Iniciados, un libro muy interesante. Yo diría el libro más importante que se ha escrito esotérico del siglo XX por la influencia que ha tenido, por la sencillez, por la síntesis, por la manera en que presenta una coherencia sobre múltiples tópicos, sobre enormes temas y cantidad de temas que se resumen en pocas páginas a través de lo que es un sistema de pensamiento, que son las 7 leyes del universo, los 7 principios cósmicos, que son la base de una metafísica, es la estructura de la realidad, digamos, ¿no? ¿Cómo funciona el universo? Más allá de las leyes físicas que ya la ciencia va descubriendo y lo que aparece ante nuestros ojos, lo que se manifiesta, ¿no? Externamente, lo que son las consecuencias, los efectos, como decía Aristóteles, hay que ver lo que se llama las causas, o sea, la filosofía es la ciencia de las primeras causas. Y dado que la ciencia todo no tiene acceso por su método aún a esos orígenes, a esas causas, el modo de acceder a eso que está detrás, lo que se llama el noúmeno detrás del fenómeno en términos kantianos, la forma es a través de, bueno, justamente de la tradición sagrada, del conocimiento oculto. Y en la tradición hermética, que viene del Egipto y Grecia, hasta nuestros días, que ha influenciado tanto la filosofía e incluso la ciencia, encontramos tesoros. Y este libro que estamos estudiando ofrece parte de esos tesoros. Diría quizá parte esencial. Bien. Bueno, vamos a comenzar entonces. Un comentario para el que ve este video, que dice video, bueno, será el número 7. Hay 6 antes que están en mi canal, Mariano C. Bueno, van a encontrar que hay un primer video que habla de todos los principios, y el primer y segundo video, después habla del principio empieza a explicar algunos conceptos sobre el todo, que sería como Dios o el absoluto, la cuestión de la realidad del universo, la naturaleza del universo, que es mental, y también habla de la transmutación o alquimia hermética, que es mental, que es la base de todos los prodigios y fenómenos que ha producido los taumaturgos, magos, alquimistas, hierofantes o iniciados a través de la historia. Es decir, el principio clave es la mente, ¿no? La naturaleza mental del universo. Como que la esencia del universo son las ideas, como decía Platón. Esas ideas están ubicadas en la mente divina, como después desarrollaron los neoplatónicos y los filósofos cristianos. Las ideas seminales, que son las ideas que fueron sembradas en la materia, eso viene también del estoicismo, una
tradición o una escuela filosófica griega, que habla de que esas ideas dieron fruto para gestar las cosas, introducidas en la materia amorfa o caótica. La gestación del universo también está en los primeros filósofos griegos, Anaximandro, Anaxímenes, Tales, Empédocles, Pitágoras, los llamados presocráticos o fisiólogos. Ellos hablan de la combinación de elementos, sobre todo los 4 elementos, algunos agregan el éter, y también el hecho de que hay una mente que ordena esos elementos. Esa mente, para Anaxágoras, era el nous o nous, el espíritu inteligente. Otros hablan del logos, como Heráclito. Parménides habla del ser, de la unidad del ser. Básicamente toda la metafísica está en los filósofos griegos, después eso está codificado y organizado de una manera sistemática y triunfante para la posteridad en Platón y Aristóteles, y eso después va determinando toda una filosofía que va avanzando y que tiene una influencia y se reviste del ropaje de la fusión de culturas como es el cristianismo cuando une a lo judío con lo griego, y luego sucede con la relación que existe entre la tradición también musulmana y judía en lo que es la Edad Media, ¿no? Avanzada la Edad Media, hay filósofos como Maimónides o como Avicena que van a seguir desarrollando toda esta filosofía en relación con la fe, la religiosidad y todo el conocimiento de aquello que está más allá de este mundo. Entonces vamos a comenzar esta parte, este video con un tema. Vamos a desarrollar un tema que se llama así, el todo en todo. Dijimos que el todo era Dios, el absoluto, que la forma filosófica de denominarlo, hermética, es todo, porque en realidad es todo lo que es, todo lo que existe. Pero digamos que existe algo que no esté en el todo, eso es imposible. Pero ¿cómo están las cosas en el todo? Dijimos que estaba en forma mental, es decir, las cosas, incluido nosotros, incluido el universo entero, incluido todos sus planos, son pensamientos en la mente del todo. No sé si observan eso que hay ahí, esas luces blancas. No, nunca supe qué son, pero aparecen en mis videos y en mis fotos. Le llaman orbes y puede ser energía lumínica o entidades inteligentes. Digo porque mientras hablo las veo y quizá ustedes también, aunque acá no hay nada, no hay un insecto ni nada que esté volando, pero eso lo van a ver en todos mis videos, y incluso hay uno que está en mi canal que se llama Orbes y son 4 minutos que intenté captar un poco más de eso porque había aparecido como nunca. Generalmente cuando prendo la cámara, cuando muevo la luz, se mueven esos bichitos como fotones. Bien, vamos a también en los videos que a veces he grabado con amigos, cantando, se ven volar, aparecen como vuelan, atraviesan. Bueno, vamos a seguir entonces. Continuando entonces con este concepto de que el todo, esa cosa absoluta, esa cosa innombrable, impensable, que algunos llaman Dios, está en todo. ¿Qué significa esta frase? Bien, vamos a leer una frase del Kybalión, que está citada por 3 iniciados. Esta frase está entre comillas y dice así: si bien es cierto que todo está en el todo, no lo es menos que el todo está en todas las cosas. El que comprenda esto debidamente ha adquirido gran conocimiento. Todo el tiempo que llego a esta frase pienso en el cuento El Aleph de Borges. El que no lo leyó se lo recomiendo. El Aleph. Aleph se escribe con A-L-E-P-H. Aleph sería la primera letra del alfabeto hebreo
y representa como la principal letra, ¿no? En el cuento se describe cómo en un punto del universo puede estar ubicado todo el tiempo y el espacio. Esto es algo paradojal o un poco sorprendente, pero cuando uno entiende que, por ejemplo, en un rincón de la mente de Shakespeare se encuentran todas sus obras y sus personajes, en cualquier momento de su memoria, de su alma, de su pensamiento, está presente todo lo que él creó, uno puede entender que en cualquier rincón dado que el espacio y el tiempo no existen más que en nuestra manifestación o en nuestra percepción, uno puede encontrar todo el universo contenido, el pasado y el presente y el futuro también, o sea, trascendiendo tiempo y espacio. Acá dice, si bien es cierto que todo está en el todo, dijimos en forma mental, no lo es menos que el todo está en todas las cosas. El que comprende esto debidamente ha adquirido gran conocimiento, el Kybalión. Dice, ¿cuán a menudo se ha oído a la mayoría repetir la afirmación de que su deidad era todo en todo? Cuán poco ha sospechado el íntimo significado oculto encerrado en esas palabras emitidas tan sin ton ni son. La presión comúnmente empleada es lo que ha quedado de la máxima hermética del epígrafe. Como dice el Kybalión, el que comprende esto debidamente ha adquirido gran conocimiento. Y si esto es así, tratemos de comprender lo que significa, dada su gran importancia. En esa máxima está encerrada una de las más grandes verdades filosóficas, científicas y herméticas. Ya hemos dado la enseñanza hermética concerniente a la naturaleza mental del universo. Ya hemos dado la enseñanza hermética concerniente a la naturaleza mental del universo. La verdad de que el universo es mental, sostenido en la mente del todo, como dice el Kybalión en el pasaje citado, todas las cosas están en el todo, ¿no? En la mente divina. Pero nótese también la siguiente afirmación correlacionada. Es igualmente cierto que el todo está en todas las cosas. Y esto es lo difícil de entender y es lo que vamos a entender en este video, ¿no? Cuando se dice Dios está en todas partes, por ejemplo, ¿qué queremos decir con esto? Es como decir el todo está en todas partes, lo cual es mucho decir. Quiere decir que, por ejemplo, en una tapita de gaseosa, la miramos y ahí está todo lo que existe contenido. Esta contradicción aparente es conciliable según la ley de la paradoja. Habíamos hablado de la paradoja cuando decíamos que todo era real y no a la vez. Era real para nosotros, pero para el universo, era más que para Dios, era una ilusión, era una imaginación, un pensamiento, una fantasía, una cosa ilusoria. Es además una afirmación hermética exacta sobre las relaciones que existen en el todo y su universo mental. Voy a repetir esta frase.
Nótese también la siguiente afirmación correlacionada. Es igualmente cierto que el todo está en todas las cosas. Esta contradicción aparente es conciliable según la ley de la paradoja. Es además una afirmación hermética exacta sobre las relaciones que existen en el todo y su universo mental. Ya hemos visto cómo es que todo está en el todo. Examinemos ahora el segundo aspecto del asunto. La doctrina hermética indica que el todo es inmanente e inherente al universo. Así como en toda parte, partícula, unidad o combinación dentro del universo, todo eso está en el todo. Los maestros suelen ilustrar este postulado refiriéndose al principio de correspondencia. El instructor pide al estudiante que forme una imagen mental de algo, de una persona, una idea o alguna cosa que tenga forma mental, siendo el ejemplo preferido el de un autor que se esté formando una idea de los personajes, el de un pintor o escultor que esté creando la imagen mental de lo que trata de expresar con su arte. En cada caso, el estudiante verá que aunque la imagen tiene existencia y ser únicamente dentro de su propia mente, sin embargo el estudiante mismo, autor, pintor o escultor, es en cierto sentido inmanente en dicha imagen. ¿Qué quiere decir inmanente? Que está dentro de la imagen, que emana dentro, ¿sí?, de esa imagen. Es decir, cuando yo me imagino, soy Van Gogh, o soy, y me imagino los girasoles que voy a pintar, de alguna manera al imaginármelos, yo estoy presente en esa imagen, porque soy el generador de la imagen, ¿se entiende? Lo mismo si soy Da Vinci, quiero hacer la Mona Lisa, estoy en la Mona Lisa. Si soy Mozart y quiero hacer la Sinfonía número 40, en la Sinfonía número 40 está Mozart, está él, el creador. Se entiende cómo es que el todo está en todo. Toda virtud, vida, espíritu o realidad de la imagen mental se deriva de la inmanente mente del pensador. Toda la virtud, vida, espíritu o realidad de la imagen mental se deriva de la inmanente mente del pensador, inmanente presente dentro de la imagen. Eso quiere decir inmanente. Trascendente sería que estuviera fuera de la imagen, pero está dentro de la imagen. Medítese y también está fuera, de dos maneras. Cuando Da Vinci está fuera, obviamente no es la imagen, no es la Mona Lisa, pero está en la imagen cuando la imaginó, y está en la obra Otelo, Shakespeare presente. Medítese esto un instante hasta que se comprenda bien la idea. Empleando otro ejemplo, podríamos decir que Otelo, Yago, personaje de Shakespeare, Hamlet, Lear, Ricardo III, etc.,
existieron en la mente de Shakespeare. En el momento de su concepción o creación. Sin embargo, Shakespeare existió también dentro de cada uno de esos personajes, dándoles su vitalidad, su espíritu y su acción. ¿Cuál es el espíritu de los personajes que conocemos como Micawber, Oliver Twist, Uriah Heep? ¿Es Charles Dickens? ¿O tiene cada uno de ellos un espíritu personal, independiente de su creador? Tienen la Venus de Médicis, la Madonna Sixtina, el Apolo de Belvedere, espíritus y realidad propios, o representan los poderes mentales y espirituales de sus creadores. ¿Se entiende? La ley de la paradoja explica que ambas proposiciones son ciertas, consideradas desde los puntos de vista apropiados. Micawber es a la vez Micawber y Dickens. Mientras puede decirse que Micawber es un personaje de Charles Dickens, el que escribió David Copperfield, Micawber es Dickens, es a la vez Micawber y Dickens. Mientras puede decirse que Micawber es Dickens, Dickens no es idéntico a Micawber. El hombre, como Micawber, puede exclamar: el espíritu de mi creador me es inherente. Y sin embargo, yo no soy él. Esto es muy diferente de la chocante media verdad que clamorosamente anuncian algunos medios sabios, diciendo: yo soy Dios. Imaginad al pobre Micawber o al ratero Uriah Heep exclamando: yo soy Dickens. O a cualquier otro personaje de las obras de Shakespeare anunciando: yo soy Shakespeare. El todo está en la lombriz, pero la lombriz está muy lejos de ser el todo. Repito, el todo está en la lombriz, porque es su creación, pero la lombriz está muy lejos de ser el todo. Una cosa es que esté el todo en todo, otra cosa es que todo sea el todo. Pero, aunque la lombriz exista meramente como una pequeña cosa creada y teniendo su ser únicamente en la mente del todo, el todo es inmanente, van adentro, pertenece, está presente dentro de ella, de la lombriz, así como en las partículas que la componen, cada uno de sus átomos y moléculas. ¿Puede haber algún misterio mayor que el encerrado en esa proposición? Todo está en el todo y el todo está en todo. El estudiante comprenderá, por supuesto, que las ilustraciones dadas más arriba son necesariamente imperfectas e inadecuadas, porque representan la creación de imágenes mentales en mentes finitas, mientras que el universo es la creación de una mente infinita, y la diferencia entre los dos polos las separa. Y sin embargo es solo cuestión de grado. El mismo principio es el que opera
El principio de correspondencia se manifiesta en cada una. Como es arriba, es abajo. Como es abajo, es arriba. Y en proporción a la realización que obtenga el hombre de la existencia del espíritu subyacente, inmanente en su propio ser, se elevará en la escala de la vida. Esto es lo que significa el desarrollo espiritual, el reconocimiento, la realización y la manifestación del espíritu interno. Voy a repetir esto porque es muy importante. Y en proporción a la realización que obtenga el hombre de la existencia del espíritu subyacente inmanente en su propio ser, se elevará en la escala de la vida. Esto es lo que significa el desarrollo espiritual, el reconocimiento, la realización y la manifestación del espíritu interno. Recuérdese siempre esta definición, la del desenvolvimiento espiritual, porque contiene la verdad de toda verdadera religión. Existen muchos planos del ser, muchos subplanos de vida, muchos grados de existencia en el universo. Esto lo vamos a ver en un video próximo que va a hablar de los planos de correspondencia. Ahí vamos a hablar del segundo principio del universo y vamos a hablar de las dimensiones o planos, el plano físico, el mental y el espiritual, y sus subplanos y las entidades que existen y viven en dichos planos. Existen muchos planos del ser, muchos subplanos de vida, muchos grados de existencia en el universo, y todos dependen del adelanto de los seres en la escala, cuyo punto más bajo es la materia más densa, estando el ser más elevado, separado del espíritu del todo, solo por una sutilísima división, y por todas partes a lo largo de esta escala de la vida, todo está en movimiento. Voy a repetir esto porque está muy concentrado, tiene mucho contenido. Fíjense que parte de esta filosofía está explicada por Spinoza. Yo había marcado una cita, Baruch de Spinoza, un filósofo de origen judío y que vivió en Holanda en la época moderna, en el siglo XVII, contemporáneo de Descartes, exponente del racionalismo. Fue un filósofo que en su ética, que en realidad es una metafísica, ahí habla justamente del panteísmo, o sea, él entiende cómo Dios se manifiesta de forma geométrica en todo el universo a través de una razón desplegada, de una inteligencia, tal como decían los antiguos, y lo expresa en términos cartesianos y modernos, utilizando la terminología de René Descartes, el gran filósofo y matemático francés. Como verán, toda la filosofía está atravesada por este conocimiento, solo que está velado, más o menos manifiesto. Sobre todo era más claro en la antigüedad, luego se va velando con ropajes como sucede con el cristianismo, los filósofos cristianos o musulmanes o judíos, pero siempre está presente estas verdades. Acá esta frase que yo tenía marcada en el libro, que este libro lo leí a los 18 años y me abrió hasta el día de hoy mucha inteligencia y comprensión. Dice, la voy a repetir porque dice, y en proporción a la realización que obtenga el hombre de la existencia del espíritu subyacente e inmanente en su propio ser, se elevará en la escala de la vida. Esto es lo que significa el desarrollo espiritual, el reconocimiento, la realización y la manifestación del espíritu interno. Recuérdese siempre esta definición, la del desenvolvimiento espiritual, porque contiene la verdad de toda verdadera religión. Entonces, se trata de recordar nuestro origen. No podemos negar al Creador, no podemos negar de dónde venimos.
No salimos de la nada. No somos resultado de la ciega casualidad o el azar. Esto es lo que quiere decir la filosofía hermética. Nosotros tenemos un sello de fábrica y nuestro creador está presente en nosotros. Su inmanencia. Dice, existen muchos planos del ser, muchos subplanos de vida, muchos grados de existencia en el universo. Y todos dependen del adelanto de los seres en la escala, cuyo punto más bajo es la materia más densa, estando el ser más elevado separado del espíritu del todo, solo por una sutilísima división, y por todas partes a lo largo de esta escala de la vida, todo está en movimiento. Todos están en el sendero, cuyo fin y meta es el todo. Todo emana del todo y todo vuelve al todo. El todo, cuando decimos el todo, estamos refiriéndonos a eso que se llama Dios o el absoluto. Todo progreso es una vuelta al hogar. Todo se mueve hacia arriba, adelante, a pesar de las aparentes contradicciones. Este es el mensaje del iluminado. Voy a tomar algo para poder, porque mi garganta no está bien. ¿Por qué no está bien mi garganta? Bueno, porque estamos en invierno en mi hemisferio y sucede que ayer estuve festejando mi cumpleaños, que eso a nadie le interesa, pero resulta que había personas con ciertas cositas, tos y esas cosas que se terminan pegando. Pero a mí no me va a pasar nada porque ya pasé por eso este año, así que... Es más, he salido en videos de estos con la voz bastante tomada, pero ya no va a volver a pasar, eso esperamos. Existen muchos planos del ser, decía. Todos los seres están en el sendero, cuyo fin y meta es el todo. Todo progreso, miren, todo progreso es una vuelta al hogar. Qué loco, ¿no? O sea que hemos descendido mucho y ahora estamos regresando. Todo se mueve hacia arriba, adelante, a pesar de las aparentes contradicciones. Este es el mensaje del iluminado. Todo se mueve hacia arriba, adelante, a pesar de las aparentes contradicciones. Este es el mensaje del iluminado. La doctrina hermética concerniente al proceso de la creación mental del universo es que, al principio del ciclo creador, el todo en su aspecto de ser, proyecta su voluntad hacia su aspecto de devenir. Repito, la doctrina hermética concerniente al proceso de la creación mental del universo es que al principio del ciclo creador, el todo en su aspecto de ser proyecta su voluntad hacia su aspecto de devenir. O sea que el todo tiene dos aspectos, es dual en este aspecto. Es decir, es ser, que sería inmóvil, lo que es siempre, eterna e inmutablemente, y aquello que devenir sería aquello que es movimiento, cambio, transformación. Entonces, sobre sí mismo proyecta, dice, en su aspecto de ser, proyecta desde allí la voluntad hacia su aspecto de devenir, de movimiento, de transformación, de cambio, de mutabilidad, ¿no? Y el proceso de la creación comienza cuando se proyecta esa voluntad. Se dice que este proceso se reduce a una disminución gradual de intensidad vibratoria. Esta es la clave. Disminución gradual de intensidad vibratoria desde el nivel del todo, que es la máxima vibración, algo inconcebible para nosotros, hasta que se alcanza un grado muy bajo de energía vibrante, en cuyo punto se manifiesta la forma más densa posible de materia.
Es decir, como que de pronto pasamos a la materia como si estuviera inerte, casi inmóvil, pero en el sentido de la densidad, donde casi no vibra, digamos, ¿no? O es muy lenta la vibración. Esa es la parte más densa de la materia. Este proceso se llama, por ejemplo, uno puede ver que en los metales o en las piedras, en los minerales, tenemos esa quietud, esa dureza, es como que si no hubiera movimiento. No así en los vegetales, sabemos que en los vegetales hay movimiento constante, mucho más en los animales y más aún en los humanos. Este proceso se llama involución, porque el todo se envuelve en su creación. Y esto tiene su correspondencia en los procesos mentales de un artista, escritor o inventor, quien se envuelve tanto en su creación mental que olvida casi completamente su propia existencia. Pues en esos momentos vive en su creación. Si en vez de la palabra envolverse empleáramos la de absorberse, quizás se diera una idea más clara del significado que trata de surgir. De ahí viene ese término, ese participio, absorto. Está absorto, obviamente no absorbido, absorto en su creación. Como que se duerme, se aliena, se esconde dentro de lo que crea. El músico entra en inspiración, el escritor en sus personajes se fusiona con ellos, el actor, para emplear un símil de lo que Dios hace con su creación, se funde, se fusiona. ¿Se comprende? Este es el proceso de la creación. En última instancia, este video habla de cómo es que Dios crea, cuál es el proceso, cuál es el procedimiento, cómo lo hace. Bueno, lo hace a imagen y semejanza, por la ley de analogía, que lo hace un ser humano. En realidad, nosotros lo hacemos como Él lo hace, porque somos imagen y semejanza, somos reflejo del todo, de Dios. Y esto tiene su correspondencia en los procesos mentales de un artista, escritor o inventor, quien se envuelve tanto en su creación mental que olvida casi completamente su propia existencia, pues en esos momentos vive en su creación. Le pasa a los científicos cuando están investigando, que se olvidan de todo y están como perdidos en las moléculas, en los átomos, en las cosas que ellos estén haciendo. Y siempre está la imagen del científico loco, que no se peina, que se viste mal, porque él directamente vive dentro de lo que está haciendo. Si en vez de la palabra envolverse empleáramos la de absorberse, dijimos que sería más clara la idea. A este estado involucionario de la creación suele también llamársele la emanación. Esta palabra es muy importante en filosofía porque es la doctrina neoplatónica, la doctrina de Plotino, Plotinus de Alejandría. Fíjese que él habla de la emanación. Dios crea por emanación. Su manera es que de sí mismo emana. Es como si una persona emitiera un olor, un aroma, y uno sintiera ese aroma que emana de esa persona, y uno sabe que ese olor refiere a la persona. Podríamos decir que el universo es ese aroma que se desprende del todo, pero el origen es el todo. El universo es solo un aroma, no es un ser sustancial. En la emanación de la energía divina, dice, a este estado involucionario de la creación suele también llamarse la emanación, que es un proceso de manifestación que se le dice también, de la energía divina, así como el estado evolucionario se denomina absorción. Dios emana y luego absorbe.
Fíjense qué interesante que está este capítulo. Dice, al polo más extremo del proceso creador se le considera como el más separado del todo, en tanto que el principio del estado evolutivo es mirado como un retorno de la oscilación del péndulo del ritmo, como una vuelta al hogar. ¿Sí? En el estado involucionario o emanativo, el proceso creador donde Dios se confunde con la sustancia creada, a eso se le considera, digamos, la última parte de la creación, la última manifestación de esa emanación, la más lejana, se lo considera como lo que está más lejos del todo. En tanto que el principio del estado evolutivo, que es la vuelta, la absorción, es mirado como un retorno de la oscilación del péndulo del ritmo, que sería vamos a ver el ritmo, que es uno de los principios universales, lo vamos a ver más adelante, es que todo va de un lado hacia otro, como si fuera un péndulo, ¿no? Esta es una ley cósmica. Todo tiene que compensarse, todo tiene que ir de un lado hacia el otro, y la medida que va hacia un lado y hacia el otro tiene que ser la misma medida, siempre equilibrada. Emana hasta el final, y eso después tiene que regresar, por ley de ritmo. Y acá llama que sería como una vuelta al hogar. La enseñanza es que durante la efusión, otra forma de decir la emanación, las vibraciones se van amortiguando gradualmente hasta que el impulso amortiguador cesa por último y entonces se produce el retorno de la oscilación pendular. Es decir, cada vez vibra más lento, hasta que parece como detenerse el movimiento y ahí empieza nuevamente a moverse, a elevarse la vibración, la frecuencia vibratoria de esa entidad, hasta que vuelve al todo cuando llega a su máximo vibracional, ¿no? Es decir, según la velocidad y la frecuencia y el modo de vibrar, es el estado de conciencia de un ser. Podríamos hablar de que cuando el estado es muy quieto es como un dormir, como cuando estamos dormidos que ni nos movemos, hasta que movemos un ojo, movemos un dedo, movemos un pie, y es como que ahí empieza el despertar. Después nos estiramos, finalmente nos movemos, y a medida que va pasando el día estamos cada vez más activos. Algo parecido sucede en la creación cósmica. Pero existe esta diferencia, que mientras en la difusión se manifiestan las fuerzas creadoras compactamente como un todo desde el comienzo mismo del estado evolutivo o de reabsorción, se manifiesta la ley de la individualización. Esto es la tendencia a separarse en unidades de fuerza, de tal manera que lo que dejó al todo como no individualizada de energía, vuelve a su fuente originaria como innumerables unidades de vida altamente desarrolladas que se han ido levantando cada vez más alto en la escala por medio de la evolución física, mental y espiritual. Retomemos esto porque es muy importante. Muy importante, muy importante. La enseñanza es que durante la efusión las vibraciones se van amortiguando gradualmente hasta que el impulso amortiguador cesa por último y entonces se produce el retorno de la oscilación pendular. Se aquieta y luego vuelve a moverse hasta elevar la vibración hasta llegar a los niveles más altos. Esto transcurre durante millones y millones y millones de años o más todavía, porque esto es todo el proceso de la creación de un universo.
Pero existe esta diferencia, que mientras en la efusión se manifiestan las fuerzas creadoras compactamente como un todo desde el comienzo mismo del estado evolutivo o de reabsorción, se manifiesta la ley de la individualización. O sea, que en este proceso en que todo sale indiferenciado, en la efusión, salen todos juntos, digamos, salimos todos juntos, todos en una unidad. Desde el comienzo mismo del estado evolutivo, acá creo que falta una coma porque acabo de darme cuenta. Desde el comienzo del estado evolutivo, o sea, de reabsorción, se manifiesta la ley de la individualización. Esto es muy importante. En la metafísica de Tomás de Aquino se ve mucho, que a su vez está basada en Platón y Aristóteles y toda la tradición griega y cristiana, también musulmana y judía. Tomás de Aquino va elaborando el concepto de cómo el ser se individualiza en partes. Porque si bien el ser es uno, se dice de muchas maneras, dice Aristóteles y dice Tomás de Aquino. Entonces, en el proceso de reabsorción, vuelve toda esa energía, pero en forma de individuos. ¿Sí? Se produce la individuación o individualización. ¿Okay? Individuo quiere decir no dividido, ¿no? Esto es la tendencia a separarse en unidades de fuerza de tal manera que lo que dejó al todo, fíjense una cosa, y les voy a explicar mediante un ejemplo. Si uno ve la naturaleza mineral, por ejemplo la Tierra, ¿no la ves toda junta la Tierra? ¿Dónde empieza la Tierra y termina la Tierra? Es todo Tierra. Ve el agua toda junta, es agua, siempre es agua. Uno ve los elementos minerales, las rocas, todo fusionado. ¿Cómo puede uno identificar? A veces hay rocas que destacan, montañas, ríos, pero por lo general tiende a ser todo como una masa uniforme o informe. En las plantas ya vemos la definición mucho más clara de un individuo, como un árbol, por ejemplo. Más aún en los animales que incluso tienen vida propia, independencia de movimiento. Pueden trasladarse por su voluntad de un lugar a otro. Y esa individualización se hace mayor en el hombre, porque el animal generalmente sigue a la especie, sigue el instinto natural. Pero en el hombre incluso se produce tal individualización que no es la especie. Cada ser humano es distinto. Tiene algo completamente distinto al resto de los seres humanos de la Tierra y a todos los que vendrán en el futuro y a los que vinieron en el pasado. Es decir, que la individualización cada vez es más fuerte. Se comprende el concepto. Es decir, a medida que se va elevando esa vibración y se hace más consciente de sí mismo el individuo, va separándose de la mezcla con todo. Acá dice, la tendencia a separarse en unidades de fuerza de tal manera que lo que dejó al todo como no individualizada energía, vuelve a su fuente originaria como innumerables unidades de vida, altamente desarrolladas, que se han ido levantando cada vez más alto en la escala por medio de la evolución física, mental y espiritual. Por eso que dicen que cuando uno asciende o va al nirvana se fusiona con el todo, no es cierto, porque se mantiene la individualidad. Puede ser que haya momentos de éxtasis donde uno se fusiona, pero luego continúa su accionar como ser individualizado. Por ejemplo, los maestros ascendidos, Jesús, San Germán, el Buda, Krishna, cualquier otro gran ser que ha existido en la humanidad, continúa con su identidad, obviamente trascendiendo todos los ropajes que ha tenido como ser humano, pero continúa con una individualidad. Y esa individualidad es muy definida, es muy precisa. Eso no quiere decir que esté separado. Es paradojal, porque es una cosa aparte, pero es todo con todo. Lo que tenemos los seres humanos, lamentablemente, es que nos sentimos separados, pero no logramos conectarnos con el todo. Es decir, llegamos a desarrollar demasiado de eso que se llama el ego y estamos muy separados, pero separados en un sentido malo, porque un maestro ascendido está separado en el sentido que tiene una identidad, o sea, no está separado, tiene una identidad donde él es él, muy propiamente él, y su característica, su nota suena muy clara en el universo, su nota propia, única,
¿no? Su forma, su símbolo, incluso hasta en sus átomos está ese símbolo, como puede ser la Sanat Kumara, por ejemplo, tiene una estrella de 5 puntas, este, y cada maestro tiene como, en el caso del Buda, una flor de loto, en el caso de San Germán, la cruz de Malta. Quiere decir que hay un sello que es único en cada individuo. Entonces, lo importante es entender que hay individualidad, pero esa individualidad no tiene separación. Es una individualidad una con todo, aunque parezca difícil a nuestra mente separatista entenderlo. Yo sé que estas cosas son difíciles, pero quiero dejarlos tranquilos a los que vean este video, que pueden ver los anteriores, que aclaran cosas. Y los posteriores van a seguir aclarando cosas, porque lo único que se va a hacer acá es aclarar y aclarar y aclarar de 1000 maneras las mismas cosas hasta que se comprendan desde distintos puntos y ángulos. No es algo imposible. A mí me llevó tiempo. Yo era joven, tenía muy pocos, tenía 18 años y me parecía muy difícil esto en su momento. Muchas cosas no las entendía. Con los años las fui comprendiendo y se van viendo cada vez más corroboraciones y ejemplos de esta sabiduría. Como no individualizada energía vuelve a su fuente originaria como innumerables unidades de vida, altamente desarrolladas, que se han ido levantando cada vez más alto en la escala por medio de la evolución física, mental y espiritual. Los antiguos herméticos empleaban la palabra meditación para describir el proceso de la creación mental del universo en la mente del todo, habiéndose empleado también frecuentemente la palabra contemplación. Fíjense, esa palabra meditación se usa mucho, sobre todo en el Oriente, y contemplación mucho en Occidente, también en los monjes, por ejemplo. En la Edad Media se hablaba de contemplar la verdad, que es lo que mismo hace Dios cuando crea. Pero la idea que parece surgir es la del empleo de la atención divina. Atención es una palabra derivada de raíz latina que significa alcanzar, tensión hacia, ¿no? Tensión a, ¿sí? Alcanzar, moverse hacia algo y llegar, alcanzar, llegar. Y el acto de atención, tensión a, es realmente un alcance, una extensión de la energía mental. De manera pues que comprenderemos perfectamente el concepto si examinamos el verdadero significado de la atención. Repito, el acto de atención es realmente un alcance, una extensión de la energía mental, cuando la llevamos hacia algo. De manera pues que comprenderemos perfectamente el concepto si examinamos el verdadero significado de la atención. La doctrina hermética concerniente a la evolución es que el todo, habiendo meditado sobre el principio de la creación y establecido así la base material del cosmos, pensándolo en la existencia, gradualmente va despertándose de su meditación y al hacerlo produce la manifestación del proceso evolutivo en los planos material, mental y espiritual, sucesivamente en orden. Voy a repetir la frase. La doctrina hermética concerniente a la evolución es que el todo, habiendo meditado sobre el principio de la creación y establecido así la base material del cosmos, pensándolo
en la existencia, gradualmente va despertándose de su meditación y al hacerlo produce la manifestación del proceso evolutivo en los planos material, mental y espiritual, sucesivamente en orden. Así empieza el movimiento ascendente y todos los seres comienzan a dirigirse hacia el espíritu. Así empieza el movimiento ascendente y todos los seres comienzan a dirigirse hacia el espíritu. La materia se va haciendo menos densa. Las unidades vienen a ser las combinaciones. La materia se va haciendo menos densa. Las unidades vienen a ser. Las combinaciones se inician. La vida aparece y va manifestándose en formas cada vez más elevadas y la mente se va haciendo más evidente, vibrando todo cada vez más intensamente. En una palabra, el proceso entero de la evolución, en todas sus fases, comienza y sigue de acuerdo con las leyes del proceso de absorción. Todo esto ocupa eones y eones de tiempo, estando compuesto cada eón por millones de años. Son los grandes periodos que en teosofía le llaman manvántaras. Son periodos enormes, enormes de tiempo. Pero según dice el iluminado, toda la creación, incluyendo la involución y la evolución de un universo, no es más que un abrir y cerrar de ojos para el todo. Como cuando uno duerme, se despierta tras una hora de sueño o 8 horas, y lo que vivió fue no más que un sueño, o sea, pasó rápidamente. Siempre usando el principio de analogía o correspondencia. Al final de innúmeros ciclos de eones de tiempo, el todo retira su atención, contemplación o meditación del universo porque la gran obra ha terminado. Repito, al final de innúmeros ciclos de eones de tiempo, el todo retira su atención, contemplación o meditación del universo, porque la gran obra ha terminado y todo queda absorbido en él de quien otrora emergiera. La gran obra es la terminología que utilizan los alquimistas para referirse a este proceso de reabsorción, de manifestación y de vuelta al origen. Y los alquimistas colaboraban proactivamente en este proceso que es individual. Si bien lo hacemos compartiendo, se hace en forma individual. Nadie puede evolucionar por nosotros. Ahora continúo con ustedes esta reflexión que espero llegue.
estar mejor, tomo un poco de mate. Y sale todo mejor. Pero el misterio de los misterios es que el espíritu de cada alma no queda aniquilado, sino que se expande infinitamente, sumergiéndose uno en otro, el creador y el creado. Esa es la voz de la iluminación, esto es el amor. El amor nos impulsa. San Agustín decía que ese recuerdo que teníamos de la vida en el paraíso era lo que nos hacía buscar la verdad, y el impulso y la atención que teníamos desde que existíamos hacia Dios. ¿Por qué? ¿Por qué hay esa atención? Porque en realidad fuimos hechos para Él, porque de Él venimos y es nuestra imagen, nuestro prototipo, nuestro arquetipo, nuestro modelo de aquello máximo que podemos aspirar. Entonces nunca descansamos, dice Agustín, hasta que no llegamos. Aunque sean ateos, aunque sea gente completamente descreída, busca una verdad, busca una respuesta, busca entender de las buenas formas o de las malas, pero hace cosas para poder encontrar ese sentido. Y nunca puede descansar hasta que no lo encuentra y hasta que no avanza en ese proceso. Pero el misterio de los misterios es que el espíritu de cada alma no queda aniquilado, sino que se expande infinitamente, sumergiéndose uno en otro, el creador y el creado. Esa es la voz de la iluminación. La iluminación expuesta sobre la meditación y el subsiguiente despertar de ella, del todo, no es por supuesto más que un intento de descripción del proceso infinito mediante un ejemplo finito. Pero no obstante, como es arriba es abajo, la diferencia es sólo de grado. En realidad la palabra está mal. Eso es el problema que tienen las versiones de Word, que a veces están mal copiadas. No dice la iluminación, es la ilustración expuesta sobre la meditación y el subsiguiente despertar de ella del todo, no es por supuesto más que un intento de descripción del proceso infinito mediante un ejemplo finito. Pero no obstante, como arriba es abajo, la diferencia es sólo de grado, y así como el todo se despierta de su meditación sobre el universo, así también el hombre a su debido tiempo cesará de manifestarse sobre el plano material y se irá retirando cada vez más en el espíritu interno, que ciertamente es el ego divino, es decir, el yo divino, con mayúsculas. No somos esta personalidad, no somos esto que vemos manifestado. No somos este cuerpo, esta mente, estos deseos, estos gustos, estas atracciones, estas afinidades, estas repulsiones, estas tendencias, estos errores, estos pecados, estos arrepentimientos, estas identificaciones, estas fascinaciones, estos gustos y rechazos, estos amores y estos odios, estos pensamientos, estas ideas, estos conceptos, estas filosofías, estas políticas, estas historias, estos mundos. No somos, no somos. No somos esto que creemos ser. Somos mucho más que eso. Vivimos en sueño, meditamos, nos identificamos, nos fusionamos, nos alienamos, nos fundimos y nos absorbemos. Estamos absortos en esta contemplación de nosotros mismos
como estas personalidades de carne y hueso, estas estructuras mentales, estas definiciones. Pero más allá de todo eso está nuestro espíritu divino, nuestro verdadero ser. Y eso es lo que somos. Yo soy. El que yo soy. Y ese yo soy es uno con todo lo que existe. Ese yo soy no se siente más ni menos. Se siente parte de un todo perfecto, completo, justo, armónico, adecuado. El todo correcto. El todo en su lugar. El todo vibrando en la sinfonía universal sin desentonar. Ese es nuestro ser. Esa es nuestra naturaleza divina. Eso es lo que debemos buscar. Y cuando estamos allí, lo que hacemos es genial. Y no creemos que es algo nuestro, sino que sabemos que nos es dado. Que solo somos un canal de manifestación. Hay otra cosa más de la que deseamos hablar en esta lección. Y esto llega muy cerca del campo metafísico de especulación, aunque nuestro propósito es simplemente el mostrar la futilidad de tal especulación. Aludimos a la pregunta que inevitablemente se presenta ante la mente de todos los pensadores que se han aventurado a buscar la verdad. La pregunta es, ¿por qué creó el todo al universo? ¿Por qué Dios creó al universo? Esta pregunta podrá ser formulada en diferentes formas, pero su esencia es siempre la misma. Muchos han luchado los hombres para contestársela, pero aunque no se posee respuesta alguna que merezca ese nombre, algunos se han imaginado que el todo ganaría algo con ello. Pero eso es absurdo, porque ¿qué es lo que podrá obtener el todo que ya no posea? Repito, muchos han luchado los hombres para contestársela, pero aunque no se posee respuesta alguna que merezca ese nombre, pero aún no se posee respuesta alguna respecto a la pregunta. Algunos se han imaginado que el todo ganaría algo con ello, pero eso es absurdo porque ¿qué es lo que podrá obtener el todo que ya no posea? Otros dicen que el todo desea amar a algo, que lo había creado para divertirse, o porque estaba solo, o para manifestar su poder. Pero todas esas respuestas son pueriles e infantiles y pertenecen a la primera infancia del pensamiento. Algunos han tratado de explicar el misterio, presumiendo que el todo se vio compelido a crear, en razón de su naturaleza interna o su instinto creador. Como que no pudo no hacerlo, porque su naturaleza es creadora. Esta idea, si bien representa un adelanto sobre las otras ideas, que lo hizo como por necesidad de amar o de manifestar su poder, esta idea de que Dios, el todo, es naturalmente un ser creador y no puede no crear, tiene un punto débil. Si su naturaleza interna o instinto creador lo impulsara a hacer... yo le pido a los ángeles de la iluminación, ángeles de la llama dorada, para que nos iluminen en la comprensión de este texto, de esta idea, de este concepto, que iluminen nuestras mentes y las vuestras para comprender mejor esta idea. Lo pido en nombre de mi ser interior, de mi Cristo interior y de mi divina presencia yo soy. Si su naturaleza interna o instinto creador, fíjense, estamos tratando de desempeñar la mente divina, lo impulsara a hacer algo, entonces la naturaleza interna o instinto creador sería el absoluto, en vez del todo.
Y de ahí que la proposición falle por su misma base. O sea que no es que es el todo el que quiere, sino que es el instinto creador. Entonces, ¿qué es lo máximo que existe? El instinto creador. Está más allá del todo. Y no puede haber algo más allá del todo, o más importante que el todo, o que mande sobre el todo, porque el todo es lo último, es el absoluto. Entonces acá entra una contradicción. Es como ese chiste que decía, no, en realidad a mí no me quieren a mí, quieren mi belleza. No me quieren a mí, quieren mi dinero. No me quieren a mí, me quieren por mi inteligencia. Era un chiste que hacía Dolina porque diciendo que es absurdo la idea de, de, de distinguir entre lo que uno tiene, lo que uno es y uno mismo, o sea, porque todo eso es parte de uno mismo. Y siempre lo van a creer por cosas de uno mismo, sean materiales o espirituales. Entonces acá dice, hay algo que es el instinto creador. Esta es música persa. También he escuchado música armenia. Es muy profunda la espiritualidad que emana de esta música. Muy bella. Dice, si su naturaleza interna o instinto creador lo impulsara a hacer algo, entonces la naturaleza interna o instinto creador sería el absoluto en vez del todo. Y de ahí que la proposición falle por su misma base. Sin embargo, el todo crea y se manifiesta y parece encontrar cierta satisfacción al hacerlo. Y es muy difícil escapar a la conclusión de que en algún grado infinito tendría que tener algo que correspondiera a una naturaleza interna o instinto creador en el hombre, con un deseo y voluntad correspondientemente infinito. Voy a retomar la idea para que no la perdamos. Dice, el todo crea y se manifiesta y parece encontrar cierta satisfacción al hacerlo. Y es muy difícil escapar a la conclusión de que en algún grado infinito tendría que tener algo que correspondiera a una naturaleza interna o instinto creador en el hombre, con un deseo y voluntad correspondientemente infinito. No podría obrar si no quisiera hacerlo, y no podría hacerlo a menos que lo deseara. Y no lo desearía si no obtuviera con ello alguna satisfacción. Y todas estas cosas pertenecerían a una naturaleza interna, y podría postularse su existencia de acuerdo con la ley de correspondencia, tanto interna como externa. Este es el problema que yace en la raíz misma de la dificultad, y la dificultad que se encuentra en la misma raíz del problema. Estrictamente hablando, no puede decirse que haya ninguna razón para obrar. Fíjense, esto es sutilísima filosofía. Porque una razón implica una causa, y el todo está por encima de la causa y del efecto, salvo cuando su voluntad misma se convierta en una causa, en cuyo momento el principio se pone en movimiento. De manera pues que no puede pensarse en el mismo asunto, es imposible pensar, porque como el mismo todo es, es un asunto del todo, como el todo es incognoscible, la razón por la cual crea también. Es como escrutar la mente divina. ¿Se comprende la dificultad de entrar en este tema? La pregunta es, ¿por qué el todo, Dios, crea todo lo que existe? Se convierte en una causa en cuyo momento el principio se pone en movimiento, de manera pues que no puede
no puede pensarse en el mismo asunto, porque como el mismo todo es incognoscible, así como nos vemos obligados a decir simplemente el todo es, así también solo podemos decir que el todo obra porque obra. Y en último término, el todo es la razón misma. Y puede decirse en verdad que Él es su propia razón. El todo es la razón misma. Y puede decirse en verdad que Él es su propia razón, su propia ley, su propio acto. Mejor aún, que el todo, su razón, su acto y su ley son uno. Siendo las palabras diferentes nombres de la misma cosa. En opinión de los que esto escriben, la respuesta se halla encerrada en el íntimo ser del todo, en su ser secreto. La ley de correspondencia, en nuestra opinión, solo llega al aspecto del todo que denominamos el aspecto de devenir o de estado. Tras ese aspecto está el de ser, en el cual todas las leyes se pierden en la ley, todos los principios en el principio, y el todo, el principio y el ser son idénticos, uno y lo mismo. Por consiguiente, toda especulación metafísica sobre el punto es fútil. Si nos ocupamos aquí de la cuestión, es solo para mostrar que, si bien reconocemos el hecho, reconocemos también lo absurdo de las respuestas dadas por metafísicos y teólogos. Es decir, la idea de que hay algo que impele a crear no podría ser, porque sería más importante que el todo mismo. El todo es la respuesta en sí de por qué hay creación. Pero eso nos está vedado acceder a ese nivel. Es decir, sabemos que el todo quiere crear, lo hace, se satisface en ello, pero no sabemos por qué lo hace. En conclusión, podrá ser de interés para los estudiantes el saber que en tanto que algunos de los antiguos y modernos instructores herméticos se inclinan más bien a aplicar el principio de correspondencia a la cuestión que da por resultado la naturaleza interna creadora. Es como decir, la madre tiene en su instinto el ser madre y el concebir un hijo. Lo haga o no lo haga, lo tiene inmanente. El todo tendría una naturaleza creadora en su misma definición,
en su mismo ser. Por eso no puede parar de crear, no puede evitar crear. Entonces, si bien, ¿no?, los maestros utilizan el principio de correspondencia, que sería como un principio igualador entre lo que nos pasa a nosotros y al todo, que da por resultado la naturaleza interna, creadora, la leyenda dice que Hermes el Grande, Hermes Trismegistos, el 3 veces grande, que es como decir muy infinitamente grande en términos de la época, por el poder que tenía el número 3. Hermes el Grande, cuando le fue hecha esa pregunta por alguno de sus más avanzados estudiantes, contestó apretando los labios fuertemente y no diciendo una palabra, como si indicara que no había respuesta. Pero también puede ser que quisiera aplicar el axioma de esta filosofía que dice que los labios de la sabiduría permanecen cerrados, excepto para los oídos del entendimiento. La creencia de que aún sus más aventajados discípulos no poseían la comprensión necesaria que los calificara para esa enseñanza. De cualquier manera, o sea, vamos a reiterar esta idea. En conclusión, podrá ser de interés para los estudiantes el saber que en tanto que algunos de los antiguos y modernos instructores herméticos se inclinan más bien a aplicar el principio de correspondencia a la cuestión que da por resultado la naturaleza interna de Dios como creador, la leyenda dice que Hermes el Grande, cuando le fue hecha esa pregunta por alguno de sus más avanzados estudiantes, contestó apretando los labios fuertemente. Tal vez por eso también Pirrón de Elis, ese filósofo tan conocido del escepticismo griego que decía que el conocimiento no era posible, quizá él lo que quería decir es que lo que realmente vale no se puede pronunciar, no se puede hablar, no existe como conocimiento, está más allá de las palabras y por eso no habló más en su vida. Quizá era eso lo que Pirrón quiso dejar como legado para la posteridad. Hermes el Grande, apretando los labios fuertemente y no diciendo una palabra, como si indicara que no había respuesta. Pero también puede ser que quisiera aplicar el axioma de esta filosofía que dice que los labios de la sabiduría permanecen cerrados, excepto por los oídos del entendimiento, en la creencia de que aún sus más aventajados discípulos no poseían la comprensión necesaria que los calificara para esa enseñanza. De cualquier manera, si Hermes poseyó el secreto, no lo comunicó. Y por lo menos en lo que al mundo concierne, los labios de Hermes están cerrados al respecto. No sabemos por qué Dios crea. Tendríamos que ser Dios mismo. Ver su motivo. Motivo significa motivación, movimiento. ¿Qué lo mueve a Dios? Si no es Él mismo. Él tiene la respuesta. En sí y para sí y por sí. De cualquier manera, si Hermes poseyó el secreto, no lo comunicó.
por lo menos en lo que al mundo concierne, los labios de Hermes están cerrados al respecto. Y si Hermes el Grande vaciló en hablar, ¿quién sería el osado mortal que tratara de enseñarlo? Pero recordémoslo, cualquiera que sea la respuesta de este problema, si es que hay alguna, la verdad es que, si bien es cierto que todo está en el todo, no lo es menos que el todo está en todas las cosas. La proposición en este punto es enfática. Y para terminar, repetiremos las palabras de la cita. El que comprenda esto debidamente ha adquirido gran conocimiento. El conocimiento esencial de la naturaleza de la realidad. Todo es divino en mi esencia. Se siente como se eleva la vibración también con esta música, esta comprensión, esta manifestación de lo divino en nosotros. Bueno, amigos, así hemos llegado hacia el final de este video y espero que no le haya sido muy denso. A mí me gusta extenderme, me gusta masticar las ideas lo posible. Eso es meditar. Y la idea de estos videos es aclarar puntos. Bien, este sería el 7º video. Luego va a venir un 8º video. Y el tema, para irlo viendo cómo es que viene ahora, el que sigue, el tema siguiente, va a ser el del principio de correspondencia. Vamos a centrarnos en el principio de correspondencia, que es el segundo principio universal. Acuérdense que ya vimos el mentalismo a través de todos estos capítulos. Se ve que le hemos dedicado mucho tiempo porque es el principio más importante y el primer principio del universo. Entonces el mentalismo ya lo tenemos bastante manejado y claro. Ahora que hemos tenido claro el principio del mentalismo, vamos a avanzar a la correspondencia, que habla de que como arriba es abajo, como abajo es arriba, que por lo tanto los planos se van repitiendo y las manifestaciones cada vez más elevadas de lo mismo, desde lo más alto hasta lo más bajo, desde lo más bajo hasta lo más alto, ¿sí? Entonces ahí vamos a ver cómo la correspondencia funciona.
Bueno, se ve que los orbes están muy contentos, les mandamos saludos. No sé si lo ven, pero... Bien, entonces vamos a seguir la próxima vez hablando del reino elemental. Vamos a hablar de todos los planos, ¿no? De todos los niveles, de las dimensiones, de todas las dimensiones del universo. De esta manifestación de la creación, la cual el todo se manifiesta, se expresa, se emana, y luego absorbe, brota, como el Big Bang, como el impulso cósmico, como una ola, como un guijarro arrojado en el agua y las ondas sonoras, desde el sonido, el golpe, el impacto y la propagación, desde la mente divina hasta que se va alejando, cada vez más débil la manifestación, y luego eso vuelve y regresa por principio de ritmo. Entonces, eso es lo que vamos a ver en el video 8. Recuérdenlo, la correspondencia. Es muy, muy interesante, muy, muy clave ese principio. Luego vamos a ver vibración, luego ritmo, causa y efecto, generación. Cada uno de los principios los vamos a ir viendo con detalle de su significación, de sus implicancias, consecuencias, de sus relaciones. Vamos a ver ejemplos y espero esto les sirva para comprender, porque quien entiende bien esto, como dice el Kybalión, ha tenido gran conocimiento, es decir, entiende que la vida tiene un sentido, entiende que todo es por algo, si no vive en el caos del existencialismo, la idea de decir, bueno, las cosas son y no sé por qué, pasan porque pasan y es todo por azar y lo que me toca y yo apenas puedo ver cómo luchar con esto. En cambio, cuando entiendo todo el sentido del universo y entro al ocultismo y veo estas verdades y la metafísica, más allá de que la ciencia lo avale, las religiones lo avalen o el mainstream del pensamiento moderno, a mí me cierran, a mí me satisfacen, mi alma se llena, se planifica, se expande, mi ser se extiende, se realiza y siento esa felicidad de conocer la verdad, de volverme más libre por ello, de encontrar un sentido a mi accionar. Con esto cierro para no hacerlo en extremo extenso. Les mando un saludo, un agradecimiento a quien haya visto el video. No es algo masivo, es para los pocos que se interesan realmente en estas cosas y quieren avanzar un poco más. Y les agradezco que lo compartan al video, en todos los lugares y con todas las personas que consideren adecuado, que pongan me gusta si les gusta el video en YouTube, es decir, entren a YouTube y pongan me gusta, y que lo comenten para yo saber también qué les interesa del video, qué cosas profundizar en próximos videos. Suscríbanse al canal también, suscripción al canal, así esto tiene más expansión y llega a más personas. Y les agradezco muchísimo de todo corazón, con todo mi ser y mi alma, porque me hace feliz simplemente compartir la verdad de Dios, del ser en nosotros.